Paz de Cristo, amado pueblo de Dios. Buenas tardes, su servidora aquí, servidora de nuestro Señor Jesucristo, Esperanza López desde Phoenix, Arizona. Espero que todos estén bien en sus casitas, en sus caminos, donde quiera que anden. Dios me los bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar hoy con una oración para que sea nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu que me guía en estas palabras que traigo a su pueblo amado. Voy a inclinar mi rostro. Señor Jesucristo, gracias Padre Santo por darme la oportunidad de venir un día más ante tu pueblo, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor Jesucristo, que solamente salga palabra tuya, Señor, el mensaje tuyo de mi boca, Señor, de mi mente y de mi corazón, Señor Jesucristo. Y que los oyentes, los que escuchan, Señor Jesucristo, reciban, Señor, reciban de tu amor, reciban de tu sabiduría, reciban de tu revelación, Señor Jesucristo, Dios Padre, Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludos desde Phoenix, a México, a toda parte del mundo. No me han dejado saber de dónde nos escuchan, pues no puedo decir hasta dónde, ¿verdad? Pero yo tengo fe y confianza en Dios que alguien, tal vez hasta los confines de la tierra, escuche esta palabra de Dios por medio de esta sierva suya, Esperanza López. ¿Okay? Hoy es octubre 9 del 2025 y quisiera pedirles también que no se les olvide poner un like, un me gusta, el dedito así para arriba, y suscribirse también, porque así entre más personas se suscriben, entre más personas le ponen un like o hacen un comentario, estas pláticas irán a más personas. Va a exponerse más este video a más personas. Se los agradecería mucho en el nombre de Jesucristo. ¿Okay? Bueno, hoy vamos a empezar también los que no se han suscribido, les pido que por favor también se suscriban. ¿Okay? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el amor de Jesús. Tan fuerte es su amor que Él murió en la cruz. Vamos a hablar del amor de Jesús en la cruz, por ti y por mí. El amor que lo llevó y le dio la fuerza y la valentía para morir en la cruz por todos nosotros. Y vamos a empezar con Juan 1 del 1 al 4, dice: el verbo hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a empezar con la historia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Bueno, en Génesis habla acerca de cómo Dios hablaba la palabra y la palabra de Dios hacía las cosas. Hágase la luz y fue la luz. Hágase esto y fue hecho. Entonces la palabra es Jesucristo. En el cielo Él es conocido como la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra se encarnó para nacer como uno de nosotros. Se encarnó, Espíritu Santo vino sobre María, se encarnó para ser uno como igual que nosotros, para sentir igual que nosotros el sufrimiento, todo lo que nosotros sentimos, las enfermedades, los dolores, Él todo lo sintió, porque se humanizó así como nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Bueno, hoy en día vamos a hablar de cómo cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, ellos por desobedecer a Dios entregaron el reino de la tierra a Satanás. Y por esa razón el cielo se cerró. Y cuando alguien moría antes de Jesucristo, ¿verdad? Ahí estaba el paraíso y el Seol. Entonces, cuando una persona justa moría,
se iba al paraíso, donde esperaban ahí, en el seno de Abraham. Y los que eran injustos, pues iban al Seol, que es el infierno, ¿verdad? Y había una gran grieta, un gran abismo entre el Seol y el paraíso. Nadie podía traspasar eso, ¿verdad? Porque así lo dice en el Nuevo Testamento, donde el Lázaro y el hombre rico, ¿verdad? Entonces, eso era lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron al comer del fruto del árbol que se les prohibió. Entonces, ellos, después de eso, ya no podían mirar a Dios a cara, porque cuando ellos comieron de ese fruto, ellos supieron entre lo bueno y lo malo, y ellos no se daban cuenta antes que estaban desnudos. Dios bajaba y caminaba con ellos. Ellos podían mirar a Dios de cara a cara, caminaban con Dios. Pero una vez que pecaron, pues tuvieron temor de Dios por lo que habían hecho, y supieron que habían hecho lo malo, supieron que estaban desnudos. Ahí es donde se dieron cuenta de que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higo, ¿verdad? Porque las hojas de higo son muy grandes, o ellos se cubrieron así. Entonces, cuando baja Dios y les dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios ya sabía, pero él sabía en qué estado estás, dónde estás, en qué estado estás, ¿verdad? Entonces ya sale Adán y le responde, le dice, pues, aquí estoy, pero te escuché y tuve temor de ti. Entonces Dios, cuando los mira que están vestidos con hojas, Él dice ahí en la palabra de Dios que Él los cubre con pieles de animal. Y entonces, ¿qué indica eso cuando dice que los cubre con piel de animal? Quiere decir que tuvo que haber un sacrificio ahí de sangre, ¿verdad? Para cubrir a Adán y a Eva. Y entonces, pues ahí es donde el cielo se cerró. Entonces era necesario que el Salvador, que es Jesús quiere decir Salvador, Cristo quiere decir ungido. Era necesario que el Salvador ungido viniera a la tierra y hiciera el sacrificio de la sangre, del nuevo pacto de la sangre. Porque después de eso, de Adán y Eva empezaron a sacrificar animales y por medio de la sangre se santificaban. Pero la sangre solamente cubría el pecado, no lo limpiaba, ¿verdad? Entonces era necesario que este otro sacrificio del nuevo pacto fuera completado para que así el cielo se abriera, y por medio de Jesucristo Él abre la puerta al cielo para que todos los que creemos en Él regresamos al cielo cuando sea nuestro tiempo. Entonces antes hacían esos sacrificios para entrar al lugar santísimo. Tenían que matar un animal, sacrificar un animal, y con la sangre se rociaban ellos y rociaban al pueblo también para santificarse. Y entonces el profeta Isaías, como 700 años antes de Jesucristo, él profetizó acerca del Mesías, el Salvador que iba a venir y que nos iba a salvar a todos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías profetizó aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De modo que Dios Padre, Espíritu Santo estaban en Jesucristo, porque así como ya les he explicado anteriormente, que estamos hechos a su imagen y semejanza, y nosotros aquí los humanos somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Pues Dios es espíritu y Dios es también cuerpo en Jesucristo, y Dios es Padre. Porque aquí dice que Padre eterno, ¿verdad? Jesucristo es el Padre eterno también. Son tres en uno. Así como miran aquí a su sierva Esperanza, yo soy una, pero soy tres, ¿verdad? Estoy compuesta por tres partes. Así Dios también. Así como el agua, ¿verdad? Está compuesta en diferentes partes también. El agua es agua líquida, es agua vapor, ¿verdad? Y es agua cuando se congela, ¿verdad? Entonces, casi hay muchas cosas así que están compuestas de tres, así como nosotros los seres humanos, así como nuestro Dios, ¿verdad? Pero viene siendo lo mismo, la sangre también, la sangre líquida, la sangre plasma, y hay otra clase, ¿verdad? Son tres, se compone en tres diferentes maneras. De modo que, pero sigue siendo sangre, sangre, y agua es agua, ¿verdad? Aunque tenga tres compuestos, aunque esté hecha de tres compuestos, componentes, es uno. Así Dios Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es conocido también como el príncipe de paz. Y vamos a leer ahora Lucas del 1, capítulo 1, del versículo 26 al 38. Y este es donde se anuncia el nacimiento de Jesús. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad Galilea llamada Nazaret. ¿Quién fue enviado? Un ángel. ¿Okay? Hay ángeles que son mensajeros. Gabriel es un ángel mensajero. El 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, como María estaba comprometida con José, y cuando José se da cuenta de que María está embarazada, que está esperando, obvio, ¿verdad? Que que van a pensar las personas que a lo mejor le fue infiel.
Entonces José se quedó meditando diciendo, ¿cómo le hago para deshacerme de esto sin que la deshonre? Porque en ese tiempo si alguien salía así embarazado, um, pues los apedreaban, ¿verdad? Las apedreaban a las mujeres porque fuera del matrimonio y cuando estaba ya comprometida con alguien más, eso ya era un gran pecado que el pueblo de Israel pues era muy severo en castigar a las personas. Entonces dice aquí que José, en Mateo del 1, capítulo 1 del 20 a 21, dice que José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, mira, a María se le apareció en visión, a José se le apareció en sueños. ¿Okay? Dios habla de diferentes maneras. Él puede hablar en sueños y él puede hablar en una visión también. Y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, que quiere decir Salvador, Cristo, que quiere decir ungido. El Salvador ungido. Ese es el nombre de Jesucristo, quiere decir el Salvador ungido. En primera de Pedro 2, del 22 al 28 dice, oh, dispensen, están cayendo rayos otra vez acá en Phoenix. Bueno, entonces aquí es cuando Dios manda a la palabra que se encarne. El Espíritu Santo viene sobre María y ella se embaraza de Espíritu Santo, ¿verdad? La sombra de Espíritu Santo vino sobre ella. No tuvo que tener relaciones con ningún hombre porque esto era del Espíritu, venía de Dios, ¿verdad? Y entonces esa es la vida del niño que nació. Jesucristo nació, ¿verdad? Y como por 30 años no se escuchó nada después de eso, ¿verdad? Se supo también de que José tuvo que escapar a Egipto un tiempo porque el rey andaba queriendo matar a Jesucristo, mientras que él era niño, tendría como unos 2 años, y también se le apareció un ángel a José y le aconsejó que se fueran de ahí inmediatamente y que se fueran a otro lugar. Entonces ya que creció más el niño y ya que ese rey había muerto, regresaron otra vez a Galilea, a Nazaret. Y entonces Jesucristo, en verdad, sabemos de él como hasta que cumplió los 30 años, ¿verdad? Cuando él empezó su ministerio es cuando empezamos a escuchar de él, ¿verdad? Y empezó con Juan el Bautista, su primo, que empezó a decir que él empezó a abrir el camino de Dios, el camino para Jesucristo, ¿verdad? Y les decía que se arrepintieran de sus pecados, ¿verdad? Y que el reino de Dios se ha acercado. Entonces vamos a ver ahora qué pasó con Jesucristo después que estuvo aquí, él predicando, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando. Lo hizo por 3 años y después de los 3 años fue cuando ya lo crucificaron. Pero quien más lo persiguió mientras estaba aquí en la tierra, así, predicando y haciendo milagros, los que más lo persiguieron fue su propia gente. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Los mismos sacerdotes que debieron de haberlo reconocido fueron los que estuvieron siempre tras él, siempre queriéndole de alguna manera terminar con su vida, ¿verdad? Muchas veces, tal vez por celo, tal vez porque a veces mucha religión no te deja mirar las cosas claramente,
¿verdad? Porque hay que tener primero mucha sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Hay que tener revelación para reconocer las cosas de Dios. Hay que ser humildes, ¿verdad? No hay que ser tan altaneros, no hay que ser tan orgullosos, porque a veces la religión, el orgullo de la religión también muchas veces nos hace caer. Entonces a los suyos vino, a los sacerdotes, y ellos no le reconocieron, no le recibieron, y son los que lo perseguían más y lo acusaban por la doctrina que traía. Lo acusaban porque decía, ¿cómo este hombre se hace pasar como hijo de Dios? ¿Cómo dice que él es Dios, verdad? Entonces vamos a mirar aquí qué fue lo que sufrió Jesucristo, ¿verdad? Vino aquí a la tierra a hablarnos directamente del reino, de su reino, del Padre y de quiénes éramos nosotros, quiénes éramos y quiénes somos. A eso vino Jesús directamente a su pueblo, a su gente. Entonces vamos a mirar aquí también Isaías en 53. Bueno, vamos a empezar en Primera de Pedro 2 del 22 al 28 dice, el cual no hizo pecado, Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hechos 8 del 32 al 33 dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En el 33 dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida, porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, del 3 al 12 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ay, dispensen, con permiso. Tomar un poco de agua. Me secó la garganta. Disculpen. Isaías 53, el 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces Jesucristo murió en la cruz llevando él todos nuestros pecados, toda enfermedad y toda dolencia. Se dice que recibió, piensan, no dice cuántos latigazos recibió, pero se cree que fueron 39, porque era la ley judía que no podían dar más de 40 latigazos. El máximo era 40. Entonces, para no equivocarse, siempre paraban a los 39, porque esa era la ley antigua, ¿verdad? La ley de Moisés, de que solamente 39 azotes se le daban a alguien que hacía algún delito. Y aunque él no tenía delito, le dieron 39 azotes. Entonces aquí vamos a empezar en la historia, ¿verdad? Después de los que Jesucristo anduvo caminando aquí en la tierra, enseñándonos, haciendo milagros. Después él ya sabía cuándo iba a ser entregado. Y dice que él mandó pedir que en un lugar donde iban a tener la cena, ¿verdad? Y dice en Mateo 26, del 20 al 29, van a tener la última cena, porque en ese tiempo se celebraba la Pascua. Entonces él pidió que lo hicieran en cierto lugar. Y entonces en Mateo 26, del 20 al 29, dice, Mateo capítulo 26, versículo 20 al 29. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces la sangre que derramó Jesucristo en la cruz es la sangre del nuevo pacto para remisión de nuestros pecados. Él fue el sacrificio que iba no nada más a tapar los pecados, pero la sangre de Jesucristo borra los pecados para que así nosotros podamos regresar al cielo cuando sea nuestro tiempo. Jesús es traicionado y arrestado después de que él hizo tantos milagros, sanó a muchas personas, les quitó dolor a muchas personas, y aún así él ha sido traicionado y arrestado. En Mateo capítulo 26, versículo del 55 al 56 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesucristo les pidió que fueran a orar, ¿verdad? Al monte de los olivos. Y mientras él oraba, oró 1 hora,
y regresó a donde estaban los discípulos. Estaban con él, pero él se fue más adelante. Y cuando regresó a donde estaban los discípulos, estaban dormidos. Se les dice, ¿no podéis velar conmigo? Entonces se va otra vez Jesucristo, porque ya sabía él lo que iba a sufrir en la cruz. Él sabía que iba a tener que tomar de esa copa del pecado. Todo pecado que se haya hecho y que es conocido aquí en la tierra, Él lo sufrió, siendo Él inocente, siendo Él un hombre, siendo Él puro. Tuvo que tomar de esa copa de los pecados, de las enfermedades, del dolor, porque Él lo iba a llevar a la cruz. Entonces Él sabía lo que le venía y por eso estaba orando para poder tener esa valentía, esa fuerza para poder soportar y cumplir ese destino que Él tenía ya por visión. Y entonces se volvió a ir a orar Jesucristo por la segunda vez, regresó a los discípulos y los volvió a encontrar dormidos. Y les dijo todavía que siguieran orando. Se va la tercera vez a orar y cuando regresa es cuando ya la tercera vez que venía, yo creo como 3 horas estuvo orando, cuando ya venía de regreso otra vez con sus discípulos, es cuando llegó la gente ahí con los sacerdotes y con los fariseos y la gente con palos y espadas a prenderle. Y cuando dice en Mateo capítulo 26, 55 al 56, dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, ¿verdad? Mientras Mateo 26, capítulo 26, del 67 al 68 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron lo aprendieron, ¿verdad? Y lo llevaron ante el rey. Y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpea? ¿Verdad? Se burlaban de él. Y mientras que Pedro solamente miraba de lejos, ¿verdad? Porque tuvo miedo, tuvo temor. A veces el temor nos hace que traicionemos a las personas que amamos, ¿verdad? Y Pedro lo llegan a negar 3 veces. En Mateo 27 del 11 al 14 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en Mateo 27, del 17 al 18, dice Jesús sentenciado a muerte. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Él sabía que los altos funcionarios de la religión, los sacerdotes y los ancianos tenían envidia de él, porque hacía todos esos milagros y el pueblo estaba con él. Mucho del pueblo tenían miedo perder el temor, tenían miedo y temor de perder el poder, ¿verdad? En Mateo del 27, capítulo 27, versículo 26 al 31 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Después que le azotaron, le entregó para ser. Y se piensa que Jesús recibió 39 azotes, ¿verdad? Y pues 39 es un número que simbolizan las 39 causas fundamentales de las enfermedades. O sea, hay 39 causas
fundamentales de donde vienen las enfermedades. Entonces, por eso Jesucristo, por cada azote que recibió, era una de esas enfermedades, una de estas causas de las enfermedades. En el Mateo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Se imaginan qué doloroso? Y por ahí le escurría la sangre. Y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. O sea, estaban burlándose de él, ¿verdad? Hacían burla de él. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesús escarnecido y azotado. En Lucas del 22, capítulo 22, del 63 al 65 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Lucas 23, capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores también con él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mientras que Jesús estaba en la cruz sufriendo, él dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y por fin, en Marcos 15, capítulo 15, versículo 37, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Juan 19, del 1 al 42, también es la versión de Juan. En el versículo 19, del 1 al 42, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendéis que ningún delito hallo en él. O sea, Pilato dijo, tal vez ya mirándolo herido, azotado y sangrando, tal vez el pueblo tenga misericordia de él y lo dejen libre, porque en verdad Pilato no encontraba ningún pecado, ningún delito en él. Y él quería soltarle, pero por la influencia del pueblo no podía. Y por eso después que lo azotaron, lo sacó otra vez al pueblo y ante los ancianos y los sacerdotes para preguntarle, ¿están seguros que lo quieren? ¿Están seguros que quieren seguir torturando a este hombre? El número 4 dice, Juan 19, capítulo 19, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Ahora vamos en Juan 19, del 17 al 27. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo quiere decir Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, o sea, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lucas Ahora vamos a Juan 19, del 31 al 42. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro lado que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que la vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: miraron al que traspasaron. En el 38 dice, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, todo este dolor y sacrificio que pasó Jesús por cada uno de nosotros, fue tan grande su amor, y todavía es su amor grande, porque Él nos amó, nos ama y nos amará. Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo, derramando su sangre para el nuevo pacto, para que tú y yo tuviéramos ese acceso libre por medio de creer en Él y por medio de la santificación por su sangre preciosa, regresar a casa cuando sea nuestro tiempo. Porque después que Jesucristo fue sepultado y resucitó, a todos los que estaban ahí en el paraíso, Él los llevó. Dice que muchos muertos resucitaron ese día, cuando Jesucristo fue sepultado, y después que Él resucitó, dice que se miraron muchos muertos que andaban por ahí, por las calles. Entonces Jesucristo se llevó a todos los que estaban esperando en el seno de Abraham, que era el paraíso. Porque antes pues no había esa puerta para regresar al cielo. Estaban esperando en el lugar que se llama el seno de Abraham, que es el paraíso. Entonces ya una vez que Jesucristo hizo ese sacrificio de sangre, ya todos los que estaban ahí en el seno de Abraham ya los pudo llevar al cielo. Y así tú también y yo también, por medio de ese gran sacrificio del Cordero sin pecado, nosotros tenemos acceso de regresar a casa cuando sea nuestro tiempo. De modo que ¿quién te va a amar tanto así para sufrir tanto como lo hizo Jesucristo? Que le escupí a los que fue, hizo milagros entre ellos, sanó a la familia, sanó a hijos, y muchos de ellos ahí fueron cobardes y se escondieron porque tuvieron miedo. No salieron a hablar por Él. Y aún así Jesucristo dijo: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Los que lo estaban bofeteando, los que se burlaban de Él, Él dijo: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. ¿Verdad? Muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos. Pero que nomás quiero recordarte de ese gran sacrificio de la cruz, donde Jesucristo derramó su sangre para el nuevo pacto que Él hizo, de remisión de nuestros pecados, que nos lava, que nos limpia de nuestros pecados. Y no hay otro más como Él. Recuerda todo lo que Él sufrió por amor, porque te ama y me ama. No hay nadie más que haya muerto por ti, que haya pasado ese sacrificio. No lo hizo ningún santo, no lo hizo ninguna virgen,
No lo hizo ningún otro Dios. Nadie hizo ese sacrificio por ti. Ese sacrificio de morir en la cruz y derramar su sangre preciosa por ti. De recibir golpes, de recibir burlas, de recibir esa corona de espinas en su cabeza, de recibir esa espada en su vientre, en su costado, de recibir 39 azotes. Y dicen que como usaban esas cuerdas de los azotes, en las puntas les ponían algo que cuando les pegaban y jalaban esa cuerda, arrancaba piel. ¿Te imaginas qué doloroso? Y ni aún así abrió su boca. Ni aún así, porque él sabía cuál era el plan, el propósito. Él quería que tú y yo regresáramos a casa, que tú y yo tuviéramos otra vez el dominio aquí en la tierra. Porque Adán y Eva le entregaron el dominio a Satanás cuando desobedecieron a Dios, cuando comieron del fruto prohibido. Ellos perdieron el dominio y por eso Jesucristo vino de nuevo y nos ha dado ese dominio, ese poder para tomar otra vez la tierra. Para que mientras que estamos aquí en la tierra, nosotros por sus llagas somos curados, somos sanados. Por sus llagas es quitada toda dolencia de nosotros. Tú tienes que creer eso. Su cuerpo molido en la cruz nos da sanidad, nos da libertad, nos hace libres de las opresiones de Satanás, nos libera de toda opresión, de toda tristeza, nos libera de toda aquella hazaña de Satanás que quiera venir contra nosotros. Nos libra de las manos de Satanás. Todo lo que tienes que hacer es nomás creer, porque la salvación es gratis. La recibes sin tener que comprarla con dinero. Es por la gracia y el favor de Dios, por su gran amor que Él ha dado ese sacrificio en la cruz. Por amor. ¿Quién más va a morir así por ti? Bueno, con esto voy a terminar porque creo que ya lo he hecho un poco largo, pero nomás recuerda que dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos curados, ya fuimos curados. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo y creerlo y recibirlo. Porque Él dijo, hecho está, cumplido está. Él ya hizo ese sacrificio. Aunque nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos. Él sin pecado, libre de pecado, tomó nuestros pecados en la cruz. Todo pecado que está en el mundo, Él lo llevó y lo clavó y se fueron clavados en la cruz. Él fue expiación. Como antes que los animales que los sacrificaban y por medio de su sangre cubrían los pecados, Jesucristo por su sangre nos lava y nos limpia, nos santifica. Bueno, con esto vamos a terminar. Voy a hacer una pequeña oración. Señor Jesucristo, gracias por darme la oportunidad de traer este mensaje, este recordatorio de tu gran sacrificio en la cruz, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que todos los oyentes hayan escuchado, Señor, y lo hayan puesto en las tablas de sus corazones, Señor Jesucristo, y lo lleven en su memoria siempre, Señor, de tu gran sacrificio por amor, y cómo los amas, Señor, y cómo tú por medio de la cruz venciste al enemigo, venciste la muerte, venciste las enfermedades, venciste el pecado, Señor Jesucristo. Y nos diste el gran ejemplo de que sí se puede vivir libre de pecado, en santidad.
Gracias, Señor Jesucristo, te doy las gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. Y yo sé y entiendo que al tercer día resucitaste y que ahora estás sentado a la derecha del Padre y que nosotros tenemos acceso ya al Padre, a tu santo trono por el poder de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Yo te pido que bendigas a cada oyente, Señor, que está escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentre, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, bendito poderoso Dios. Toda honra y gloria a ti. Aleluya. Koroshi ali koropasiturosi. Y recuerden, Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios me los bendiga.